Pues hoy vamos a hablar sobre varios temas que vimos durante la clase de YAPI y me gustaría comenzar pues precisamente con las neuropsicosis de defensa de Freud, porque siento que es muy importante empezar con este tema, ¿no? ¿No creen? Porque pues son los inicios de la teoría del psicoanálisis como la conocemos ahorita. Sí, digo, pues al final de cuentas es de ahí de donde vienen las neuropsicosis como tal, las cuales son la histeria, neurosis obsesiva y pues todas estas tienen en común que son causadas por la defensa del enfermo y la represión. ¿O ustedes qué opinan de esto? Sí, y aparte, pues la verdad, Freud tomó de base primero algunas histerias de parte de lo que es Janet y Brewer, y lo que Janet menciona, pues es más que nada esto de que la histeria es una decisión de conciencia, pero de manera primaria, y después viene esta degradación de síntomas ya histéricos, ¿no? Y lo que hace después este Brewer como contrapunto de esta teoría que va poniendo Janet es que Brewer nos menciona que a pesar de que existe este punto, nos menciona cómo la histeria se desarrolla por ciertas tipo lagunas que se llaman lagunas de hipnóticas, por lo mismo de que son ciertos espacios entre la conciencia, y esa misma conciencia por estos tipos de lagunas que hay, tiene su como un segregado secundario que viene siendo ya la decisión de conciencia. Esa es la consecuencia de eso. Y bueno, Brewer también lo hemos visto básicamente ahorita todavía vigente en algunos momentos, por ejemplo, en lo que es la terapia conductual, porque igualmente como hemos visto en este aspecto, pues siempre está como aparece esta sugestión. E igualmente, pues como conocemos, todavía hay hasta escuelas las cuales invitan a los terapeutas a que vayan respecto a esto de la hipnosis que en su momento comentaba anteriormente. Y bueno, dejando un poquito de lado este tema de neurosis de defensa, pues vamos a pasar con lo que es la actualización del primer texto, que vendría siendo las nuevas puntualizaciones de neuropsicosis de defensa, en la cual pues se llega a añadir lo que es la histeria y la neurosis obsesiva, un poco más. Se llega a decir que el trauma sexual debe ser vivido en la infancia, pero se llega a hacer esta diferenciación de que en la histeria pues son roces más que nada que simulan el sexo, mientras que en la neurosis obsesiva se da la actividad sexual como tal. Sí, y también como al finalmente va entrando o introduciendo lo que es la paranoia. O sea, Freud nos viene acá marcando como esto de que tratar de introducir la paranoia, y más con lo que hace del el caso de la señora, que nos viene mencionando en el mismo texto de las nuevas puntualizaciones, y al final cómo esto justifica también que la neurosis de defensa, el por qué viene esta represión, de igual forma, vaya, cómo tiene la misma génesis la paranoia con la neurosis en ese sentido desde el origen. ¿O ustedes qué opinan? Fíjate, yo creo que la verdad, pues sí, Freud hace mucho sentido en todo el desarrollo del texto, ¿no? Tanto en el de neuropsicosis de defensa como en de nuevas puntualizaciones. Más que nada en este segundo porque me recuerda mucho precisamente a la Planche, que pues precisamente él retoma a Freud y lo que hace es que además añade el concepto de resignificación como tal, ¿no? Y pues esto se me hace muy interesante porque además de que implica lo que dice Freud, pues en particular habla de el despertar de esta huella anémica y que a causa de esto es como se da precisamente la neurosis, cuando se revive ya sea por algún vínculo que tiene precisamente con el trauma que se vivió infantil, pero después de que pasa la pubertad. Uh-huh. De hecho, pues también la plancha retoma algunos de un caso de Freud, el caso Emma,
que pues hasta ahí mismo comenta que no llega a ser muy conocido este caso, pero pues aquí nos explica un poco más como este aspecto que igual comentaba Mariana, que en un primer momento pues esta chica, un momento actual era respecto a que tenía alrededor de unos 12 años, un poquito antes de entrar a la pubertad, o ya entrando a ella, y lo que pasa es que entró a una tienda en la cual vio a dos dependientes que se estaban riendo, entonces rápidamente salió huyendo, o sea, se asustó mucho, entonces igual con Freud comentaba que tenía este miedo a entrar a las tiendas. Ya después, trabajando un poco más con ella, se descubrió un momento que había pasado anteriormente a los 8 años de Emma, en la cual pues era cerca de ella se encontraba en una pastelería. Entonces, la primera vez que fue, hubo tocamientos por parte del pastelero hacia ella. Sin embargo, pues fue una segunda vez y última. Entonces, este aspecto de reprocharse, empezó a reprocharse mucho respecto a por qué había ido yo una segunda ocasión. Eh, con él sí me estaba haciendo como este tipo de actividad, pero pues como comentábamos, ella en esta etapa estaba como en una etapa de la ternura que realmente pues no lo vivía como tal. Y luego, pues, por ejemplo, esto me hace pensar precisamente en otro de los textos que vimos en la clase, que es el de sobre psicoterapia, porque pues aquí es donde termina ya finalmente de desarrollar la génesis como tal de todas estas neurosis, de todas estas psiconeurosis como tal, pues luego empieza a adentrarse precisamente en la parte de que también crea el método analítico como tal, que al principio pues es el catártico, pero como no le prestan la atención, no le dan la validez que tiene realmente, y pues es precisamente donde en el texto hace ciertas ya puntuaciones sobre esto. Claro, hay unas son como sobre la sugestión y el análisis, las cuales pues son diferentes, ya que la primera, la sugestión, pues evita los síntomas e ideas patógenas, pero el análisis busca eliminar los síntomas. Sí, como también habla también de esto de los pacientes, que también debe haber como un tipo de límite entre el sentido de qué tipo de paciente en edades de rangos, como entre los 50, un límite ya máximo, y el mínimo que viene siendo los prepuberes, y pues también esto es un proceso, ¿verdad? Que pues vas viendo qué tanto tiene de resistencia cada paciente y qué es accesible para poder iniciar un proceso de psicoterapia, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues a ver, yo creo que si podemos enlazar un autor a este tema, pues Coleridge va algo de acuerdo con Freud en el sentido de que Freud plantea como la cura de ciertos trastornos, pues la transferencia entre el terapeuta y el paciente. Y en el método de Coleridge, pues esto es pues básicamente su base entera, la relación, el análisis de la relación de transferencia del terapeuta y el paciente, con la diferencia de que Coleridge no profundiza más a relaciones objetales y pues no profundiza en cuanto a favorecer la regresión de la transferencia, pero va de acuerdo con él. Y bueno, creo que es importante que con esto de las bases de la terapia, hablar sobre perturbaciones en formaciones de la estructura psíquica. Y pues una de las que revisamos en clase es, claro, la depresión anaclítica, perdón, donde hay pues sentimientos de ser no querido, no deseado, descuidado, abandonado, y pues esto lleva poca tolerancia a la frustración y pues un deseo de ser confortado, perdón, o acariciado. Fíjate, a mí de la depresión anaclítica se me hace muy curioso cómo pues, su naturaleza es oral, ¿no? Precisamente por estos sentimientos que tiene y por este temor tan remarcable al abandono, a la falta de cariño que siente. Y más que nada, por ejemplo, se me hace muy impresionante que pase en un periodo de tiempo en que uno pensaría que no hay influencia psíquica, pero la realidad es que sí, ¿no? Y de hecho, pues Freud lo retoma en otro texto.
que pues esto de la depresión analítica pasa desde los 6 a los 8 meses, es donde se empieza a desarrollar. Y sucede precisamente porque es cuando el bebé está todavía en este desarrollo de la constancia del objeto. Entonces, como no diferencia a la persona que satisface sus necesidades de sí mismo, al haber esta pues, separación, es cuando se da la depresión como tal, ¿no? Y para esto pues se ocupa tener una buena relación con la madre desde el inicio. Sí, y pues lo mismo vamos retomando de Freud, pues nos habla de esta pérdida del objeto, ¿no? Y lo enlaza con este duelo y la melancolía, que ya lo estamos denominando como duelo, ¿no? Y esta reacción, cómo reacciona ante la pérdida de este objeto amado, y se vuelve ya lo que es la melancolía, que ya esto se va más inclinado hacia lo anímico, o sea, cómo va afectando el interés del mundo externo, o sea, lo exterior, y la capacidad para amar y generar estas autorreproches. Bueno, y pues también se comenta acerca de que los casos más extremos pueden llegar a, de la depresión analítica puede llegar a la muerte de los bebés. Por esto también igual me hizo recordar a un aspecto que se comentó en algún momento una maestra respecto a que cuando estaba en prácticas estaba en un hospital y estaba esta situación con una madre que no quería alimentar a su bebé, no lo quería tocar, entonces se le intentaba que ella realmente tuviera este vínculo con él, que lo pudiera alimentar. De hecho, pues las enfermeras, hasta la misma maestra comentaba que ella era la que tenía que estarle a veces ayudando, dándole el biberón y estar como alentando a la madre para que pudiera hacer se pudiera hacer una relación buena respecto a ellos y no llegara al extremo tal de que se diera la muerte, porque pues en ocasiones realmente sí ha pasado, que no hay ningún cariño ni nada por la madre y el bebé pues por esta falta llega a morir. Y bueno, ahora tocando un poco más acerca del tema del método psicoanalítico de Freud, a mí se me hace pues muy importante cómo poco a poco se va deslindando cada vez más del procedimiento catártico, pues que obviamente esto fue detonando cada vez más a lo que llamó él el psicoanálisis en sí. Entonces, por ejemplo, en este caso me llegaba a recordar cuando a sus pacientes que en su momento él siempre recordaba que solo era como su estilo de alguna manera lo que llegaba a recomendar, pero sin embargo en algún momento se fue haciendo una técnica universal, básicamente. Por ejemplo, respecto a los casos favorables, los aspectos, los que tiene que llegar a cumplir una persona para poder estar en este tipo de tratamiento y los plazos que pues puede llegar a abarcar. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Pues fíjate, como comentas, pues Echegoyen hace referencia precisamente a esto, ¿no? Y los aspectos que Freud creía propios de su estilo, pues realmente se fueron convirtiendo en algo que nosotros conocemos incluso todavía ahorita en día, ¿no? Y que se sigue implementando incluso. Claro, y muchos autores fueron retomando todas estas ideas, pero también hubo quienes en otros aspectos pues no iban tan de acuerdo. Por ejemplo, en cuanto al uso del diván y el cómo Adler lo elimina. Sí, o sea, también nuestros procesos terapéuticos, en ocasiones no está el diván, como lo vienes mencionando, y ya no viene siendo un psicoanálisis ortodoxo, ya se vuelve una psicoterapia con una orientación psicoanalítica. Y es donde hacemos esta diferencia entre cómo un método psicoanalítico es otro proceso y la psicoterapia es donde implanta a lo mejor algunos ciertos aspectos, sí, como viene ahí, orientación psicoanalítica, y pues sí, son los primeros que se van mencionando. Fíjate, esto me recuerda mucho precisamente al texto ya de Consejos al Médico, donde pues Freud precisamente menciona a mayor profundidad las reglas técnicas, ¿no? Para poder llevar el psicoanálisis como tal.
y cómo estas, incluso en estas variaciones de terapia que tenemos ahorita, se siguen implementando. Sí, de hecho, pues igual hasta lo hemos visto actualmente los que llegamos a tener prácticas, lo vemos en ello, pero pues si no, también se nos ha dicho, perdón, en muchos semestres anteriores, e igual actualmente se siguen comentando respecto a esto. O sea, por ejemplo, lo que siempre nos comentan los maestros, el no estar haciendo anotaciones al momento de que tenemos la sesión con el paciente, ya que pues siempre se nos comenta de, bueno, se te puede pasar alguna cosa, algo que no estás viendo, cómo reacciona él por el momento de que tú estás agachado, estar escribiendo todo lo que está diciendo y realmente no estás poniendo atención igual cómo él lo está diciendo, cuáles sus gestos, cómo, qué tanto expresión corporal está haciendo, se está omitiendo por completo. También, por ejemplo, algo que sigue estando hasta ahora es el aspecto de que no se debe de mezclar los sentimientos que podamos tener en el tratamiento de un paciente. Sí, 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 y también esto de dejar, pues claramente, nuestros conflictos con un paciente, pues eso no lo vamos viendo en esto de los consejos, ¿no? Del médico, que cómo vas a crear un ambiente de confianza cuando tú estás exponiendo estos conflictos de como terapeuta hacia el paciente, cuando no es así. También hay veces que hasta el mismo paciente intenta como que cambiar estos roles, ¿no? Que quiere, a veces se intriga qué es lo que piensa el terapeuta, qué es lo que siente cuando no es así. Este, es como la regla que nos vienen manejando, ¿no? En este método psicoanalítico de que entras a sesión y se da apertura a que el paciente nos hable de todo lo que se venga a la mente y sin censura, ¿verdad? Y es muy curioso, ¿no? O sea, que todavía seguimos utilizando estos primeros consejos que nos vienen marcando Freud, o no sé que ustedes cómo lo vean. Claro, pues como decían antes de las psicoterapias posteriores a lo mejor al psicoanálisis ortodoxo, la verdad es que Freud en este texto de consejos al médico las valida de cierta manera, porque lo menciona como, pues ahí va a haber otros tipos de psicoterapias derivadas de, pero el punto es que lleguen pues a la cura. Y esto también es lo que hace que aún psicoterapias derivadas del psicoanálisis pues vayan tomando este tipo de consejos de Freud. Por ejemplo, Coderch, que aunque no es un psicoanálisis ortodoxo, es una psicoterapia psicoanalítica, pues igual que Freud menciona que no va a funcionar solo con la actividad mental, pues Coderch menciona que no va a funcionar solo con la intelectualización y que es necesario pues una experiencia emocional de por medio para generar el cambio, como Freud lo mencionaba, cura.